La verdad en 30 minutos. El Ministerio Exponiendo la Palabra tiene el gusto de presentarles La verdad en 30 minutos. En este tiempo de tinieblas e ignorancias bíblicas, buscamos ser un faro en tu ayuda al cielo. Atento, porque Dios te habla a través de su palabra. La verdad en 30 minutos. Gloria al nombre del Señor. Bien, hoy en La verdad en 30 minutos vamos a hablar de algo que se llama alerta roja, alerta roja. Cuidado con la Biblia, nueva versión, por ejemplo, como la internacional, NBI, y toda una serie de Biblias que han editado en este último tiempo. Usted sabe, no sé si sabrá, pero Sociedad Bíblica Unida ya no pertenece al movimiento cristiano evangélico, fue vendido y lo compraron los católicos. Y así como eso hay un sinnúmero de lugares donde se compraron y que ya no son más cristianos en líneas generales y están editando Biblia. Como les decía en la otra verdad en 30 minutos, el gran ataque del catolicismo romano ya no es matar gente como lo hizo en la época de la Edad Media, sino que ahora es engañarlos a través de las versiones nuevas, ¿no? Y lamentablemente estamos en ese tiempo tan malo que si uno no sabe, que si no se le enseña, pueden caer en ese lugar. Hace unos cuantos años, por ejemplo, en Guatemala se introdujo la nueva versión internacional, publicada por la Sociedad Bíblica Internacional. Usted puede adquirir una copia del Nuevo Testamento donde leí como esta Biblia era escuche bien, el principio de una nueva tradición. Eso dice en el Nuevo Testamento, en lugar de decir en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice no, el principio de una nueva tradición. Énfasis de eso, al estudiarla pude comprobar que porque de tal declaración, ya que es una nueva tradición, pero en contra de la Biblia tradicional. Me produjo tanta indignación, me dio al ver cuántas palabras habían sido omitidas o cambiadas, que realmente lamenté que hubiese llegado a nuestro país este grupo de mercaderes falsos que corrompe la palabra de Dios, 2 Corintios 2:17. En mi afán de ayudar al pueblo de Dios a entender mejor el asunto, quiero ofrecerle este breve análisis y dar las razones más obvias de por qué la Iglesia Bíblica no debe usar, apoyar o recomendar dicha nueva versión internacional. Y no solo esta, tenemos un montón de versiones que en realidad no tendrían por qué leerla, ¿no? Porque su texto subyacente hebreo-griego proviene de la crítica textual de Westcott y Ors. Se han dicho que existe una trinidad textual satánica compuesta por 3 documentos exabrutos: el texto de Alejandrino, el texto sinaítico y el texto vaticano. Estas 3 forman lo que se llama hoy el gran aparato crítico textual. Dicho aparato crítico pretende reemplazar el texto recibido, que es el texto griego subyacente de las Biblias de la Reforma, que fueron usadas para todos los reformistas fieles a la verdadera bíblica. La nueva tradición en Biblia atenta contra ella, contra su filosofía de traducir el significado o el mensaje, pero no literalmente las palabras. En el libro titulado La historia de la nueva versión internacional, publicada por el Nueva York International, Biblia Soy 7, en 1978, los editores declaran en la página 12 y siguiente que su meta era la de producir una nueva traducción que se apegaría a los textos originales más fieles. Sin embargo, esto es confuso, dado el hecho que no existen los originales. Lo que en realidad quiere decir es que ellos han encontrado o producido dichos originales, entre comillas, ¿no? Los cuales es totalmente falso. Además, ellos mismos declaran que su texto subyacente es eléctrico, es decir, que proviene de la Trinidad textual mencionada de una cantidad de fuentes, incluyendo los rostros del mal muerto, el Pentateuco samaritano, la Septuaginta y otras fuentes no tradicionales. Aparte de esto, consultaron la Biblia corrupta como la revista Stan, ojo, hecho por el Consejo Mundial de Iglesias, o la Biblia de Jerusalén, ojo, que es católica, y además, entre otras, su comité fue integrado por teólogos pertenecientes a universidades e instituciones antifundamentalistas, del cual el que maneja todo es el archimillonario Robert Murdoch. Yo no voy a entender nunca. Robert Murdoch, él es el dueño del canal Fox. Todo lo que tenga Fox, él es el dueño. Pero también él es el dueño de los canales de pornografía de todo el mundo. Y dígame, ¿qué hace un ejemplar de esto que aborrece a Dios produciendo una supuesta Biblia? Es ilógico. Porque tendría que ser un cristiano que de verdad ame a Dios que haga eso. Pero es lo que el diablo está haciendo en esta época.
Sus dueños incluyen a individuos como el magnate de los medios de comunicación, el empresario, como le dije, Robert Murdoch, quienes sostienen los derechos exclusivos de la impresión de la NBI, quien a su vez es dueño de la casa Sordeband y Editorial Vida. ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo, no? Editorial Vida. Murdoch, que fue declarado juntamente con su esposa un caballero de la Orden de San Gregorio, por su carácter impecable por la Iglesia Católica, es enemigo feroz de la Biblia y de los evangélicos fundamentalistas o conservadores bíblicos, y su firma de publicidad imprime literatura secular y hasta pornográfica. Recientemente donó $10 millones americanos para la edificación de una catedral romana católica en Los Ángeles. Ahora pregunto, ¿será esta la razón por la cual traduce Santiago 5:16 como confiésese uno a otro sus pecados, los cuales apoyan el gran dogma católico? A Murdoch se le ha catalogado como vulgar, significa lo más vil, por la prensa norteamericana por su política sucia de la adquisición de medios de comunicación. Murdoch, que es un dueño de cantidad de matutinos, es además dueño de Fox Televisión, que tiene programas sumamente ofensivos al creciente como lo son Los Simpsons, Buffy, La Casa Vampiro, Los Expedientes X y un sinnúmero más de ellos. Regresando a los textos subyacentes críticos de la NBI, sabemos que sus mayores promotores, los obispos anglicanos apóstatas del señor Brock Fox, Wescott y Fenton, pertenecieron al ocultismo, regularmente asistían a los extraños cultos teosóficos de la Helena Busby, en Londres al final del siglo XIX. De hecho, la NBI dice en Isaías 14:12 que el que cayó del cielo por su rebelión fue el lucero de la mañana. Uno de los nombres de nuestro Señor Jesucristo, según Pedro 1:19, dice: la NBI confunde al Lucifer con Cristo. Quiere decir que la NBI se basa en el texto influenciado por ocultistas de la nueva era. ¿Por qué la NBI contó con la participación de Editorial Virginia, una mujer declarada lesbiana que a su vez le declaró la guerra a los cristianos fundamentalistas en su libro titulado Espiritualidad Sexual? Qué bárbaro, ¿no? Miren las personas que han incursionado para sacar esta Biblia, pero no eran personas santas. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no eran personas santas? ¿Cómo que no son personas que oran, que buscan a Dios, que ayunan y que están consagrados? Hombres y mujeres terminan con la idea de que Dios odia a la homosexualidad y tergiversa la palabra ofensiva como sodomita o afeminado. Comparten 1 Corintios 6:9, donde la NBI usa la frase homosexualidad en lugar de afeminados o sodomita para decir que Dios solamente condenó los actos criminales de los heterosexuales, pero no el homosexualismo en sí. En Deuteronomio 23:17, 1 Reyes 15:12, 22:46, 2 Reyes 23:7, la frase prostituta del templo son usadas en lugar de sodomita, o sea que la NBI es la Biblia preferida de los homosexuales. Además de esto, el comité decidió producir otra edición de la NBI dedicada a igualar los géneros, a eliminar palabra machista como hijo de hombre, Hebreo 2:6, Salmo 8:4. Para que leas ser humano en Daniel 7:13, cambió la frase hijo de hombre con un aspecto humano. Este pasaje es uno de los pasajes que no habla de la deidad de Cristo como el anciano de días. Sugiere que también las mujeres pudieran haber sido consideradas para ser apóstolas, al sustituir la palabra hombre con uno de los que la supuesta Virginia Ramek quería. Ahora, ¿por qué la NBI ataca las doctrinas cardinales como la deidad de Cristo, la salvación por la fe, la inspiración verbal de las Escrituras y además? De hecho, el señor Edwin Palmer, miembro del Comité Ejecutivo, en su libro titulado El Espíritu Santo, dijo que nuestra versión contrarresta el gran error que prevalece tanto en las iglesias protestantes ortodoxas. Consiste en que la salvación es solamente por la fe y que para ir al cielo solamente hay que creer en Cristo. Agrega Palmer más adelante que pocos pasajes demuestran clara y decisivamente que Jesús es Dios, que con razón hay excluido de la sagrada página esta gran frase que habla de la Trinidad, es decir, 1 Juan 5:7, donde leemos al final que los tres son uno. Algunos ejemplos de la mutilación textual de la nueva versión le voy a leer para que usted entienda. Por ejemplo, debilita la doctrina de la deidad de Cristo al cambiar la frase hijo de Dios a hijo de hombre en Juan 9:35, ya que esa frase es clave para defender esa doctrina. Omite totalmente Hechos 8:37, donde leemos: y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió a él y dijo, yo creo que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios. Omiten la palabra Dios por la palabra genérica Él. En 1 Timoteo 3:16 debilita así la doctrina de la deidad de Cristo, de los pasajes más fuertes en defensa de la Trinidad. Omite a Dios, por ejemplo, en Apocalipsis 20:12, que es un pasaje que nos enseña que Jesús es Dios, ya que Él es quien está sentado en el trono.
Omite totalmente Marcos 15:28, donde la Escritura declara que Cristo fue contado entre los transgresores, incumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, Isaías 53:12. Es decir, que la NBI niega este hecho. Elimina la frase por nosotros en 1 Corintios 5:7, negando así la doctrina de la obra redentora sustitutiva por nosotros. También niega la doctrina de la sangre de Cristo al eliminar por su sangre en Colosenses 1:14. Elimina la frase por sí mismo en Hebreo 1:3, debilitando la doctrina de la salvación de Cristo. Debilita la doctrina del sacrificio expiatorio al omitir la frase por nosotros. ¿Sabe? Es enorme la cantidad de cosas y errores y cambios que han generado a través de lo que ellos llaman la nueva escritura. Pero tenemos que tener en cuenta que la Santa Biblia no solo fue inspirada directamente por el Espíritu Santo en su idioma original, por lo cual no tiene error y fue guardada durante todos los siglos por cuidado y providencias singulares, 2 Timoteo 3:16-17, Mateo 5:18, lo que llamamos preservación de la Sagrada Escritura para el pueblo de Dios por todos los siglos. Desde Moisés hasta ahora es por lo que anterior a la iglesia actual tiene que apelar con autoridad final en toda controversia a ella. En sus manuscritos originales hebreo y griego, como está, han desaparecido a las copias fieles conservadas en el texto sagrado. Estamos en época de pelear, no solo por la verdad de la palabra de Dios, sino también estamos en época de pelear por la doctrina verdadera de la iglesia y por todas aquellas cosas que el Señor Jesucristo dejó establecida y que los apóstoles a través del libro de los Hechos nos enseñan y que el apóstol Pablo a través de su 14 carta paulina nos instruye. Sería bueno que nos demos un paseo por todo el libro de los Hechos de los Apóstoles y veamos lo que hizo el Espíritu Santo. Si bien el hecho de los apóstoles no es de los apóstoles, porque del 1 al 12 son los hechos de Pedro y del 12 en adelante son los hechos del apóstol Pablo. Pero sería bueno que usted se pasee por el libro de los Hechos para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero también sería bueno que se pasee por las 14 cartas paulinas del apóstol Pablo para discernir cuando agarre una Biblia que de verdad está cambiándole el contexto a la palabra y sacándole el señorío de Cristo y está corrompiendo la doctrina. Al margen de esta Biblia de la NBI y otras más que son unas aberraciones para leer. Esto se ha propuesto hace como 10, 20 años atrás que se propusieron empezar a cambiarle el sentido. Claro, como nadie habla, como nadie predica, como nadie enseña, es más, le han hecho publicidad ignorantes a esta Biblia. Yo he visto al de Rescate, a Ulises, decir, esta es la mejor Biblia, y él ni siquiera leyó la Biblia, no sabe ni lo que dice la palabra de Dios. Bueno, sí, hay personajes de eso que le hacen publicidad, algo que ellos ni saben. Por lo tanto, nosotros como cristianos tenemos la gran responsabilidad delante del Señor, como dijo Jesús, que nosotros erramos ignorando las Escrituras. Y no tenemos que ser ignorantes, tenemos que tener conocimiento. Siempre que vayamos a tratar de enseñar algo o de tratar de intercambiar opiniones con alguien, tenemos que tener conocimiento. Si usted no tiene conocimiento no va a poder disentir con un testigo de Jehová, con un mormón, con un Hare Krishna, con un católico. Y todas las religiones le van a parecer bien, porque hay gente que a todo el mundo le cae bien. Sí, me gusta esta, me gusta la otra, me dice, anduve por acá. Lo importante es estar en Cristo. Las religiones no salvan. El evangelio no salva, el pentecostalismo no salva, el bautista no salva, el metodista, el nombre de todo no salva, Cristo salva. Él fue el que vino, que dejó su trono, dejó su gloria, su grandeza. Y es el que dijo que un día vendría muy pronto a buscarnos. En Juan 14, capítulo 1, dijo, no se turbe vuestro corazón, si creéis en Dios, creéis también en mí. Y dijo algo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. ¿Sabe a quién estaba hablando? A sus discípulos. Ni siquiera le estaba hablando a toda la nación de Israel, ni siquiera le estaba hablando a todo el mundo. Estaba hablando a aquellos que lo seguían, que creían en Él, que se habían negado a sí mismo y que tenían la gloriosa esperanza, no solo de ser unos hombres en esta tierra al servicio de su Señor, sino que mañana podrían compartir esa gloria eterna que el Señor le había prometido. Todo es pasajero en esta tierra, todo es temporal. Tenemos que tratar de vivir, tenemos que tratar de ser felices, tenemos que perdonar más y amar más. Pero por sobre todas las cosas tenemos que amar más al Señor para poder amar a nuestra familia, para poder amar a nuestros amigos, para poder ser fieles en todas las cosas que emprendamos. Pero tengamos mucho cuidado. ¿Quiénes nos instruyen y con qué material nos están instruyendo? Porque no todo, en este último tiempo, no todo es bíblico, no todo pertenece al reino de los cielos. Así que tengamos mucho cuidado, porque el diablo anda. Ya lo dijo el mismo Satanás cuando Dios le preguntó, que se presentó delante de él, dijo, Satanás, ¿de dónde viene? Y él le dijo, claro, de rodear la tierra y andar por ella buscando a quién engañar, a quién mentir y a quién hacerle creer las cosas que no son tuyas. Porque eso es lo que hace el diablo todo el tiempo.
Pero nosotros no fuimos llamados para ser engañados, fuimos llamados para ser luz para este mundo. Recuérdelo, Jesús dijo, somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra, no tierra. Así que asumamos la enorme responsabilidad de ser cristianos para la gloria de Dios. Aleluya. Le damos gracias por su tiempo con el ministerio Exponiendo la Palabra. Será hasta el próximo encuentro en La Verdad en 30 minutos. Muchas gracias.